El tema del día de hoy va a ser cómo las castas tienen mucho que ver con el racismo que existe hoy en día en México. Lo primero que nos tenemos que preguntar es, ¿qué son las castas? En algunas sociedades, las castas son grupos que componen una clase social especial que tienden a permanecer separados del resto por motivos religiosos, raciales o de otro tipo. Como tal, posee una historia que se definió durante la modernidad como una categoría pseudocientífica que se ha relacionado con un fenómeno particular de dicho periodo, el racismo. Después de la Segunda Guerra Mundial y a propósito del Holocausto, el significado de raza cambió, remitiéndose uno de sus significados al de raza humana, es decir, al género humano, acepción vigente hasta la actualidad. A continuación, esta es una de las listas que explica el nombre dado a diferentes cruces de razas. Blanco e india dio origen al mestizo, de español con negra se dio el mulato, de mulata con blanco se procreó el morisco y de español con mestizo se dio el castizo. Una vez que tenemos una idea de la definición de las castas, nos adentraremos al tema principal, el cual es cómo las castas han sido de gran influencia en el racismo que existe actualmente en México, dejando en claro que se enfoca más gracias al mestizaje. México es un país racista y seguirá siéndolo mientras se crea mestizo, pues el origen de su propensión a discriminar surge de la idea de que nos tenemos que mezclar e inicia en casi todas las familias. Este concepto, pretendidamente incluyente, en realidad excluye, pues define quién puede ser integrado y quién no, y deja de lado los grupos poblacionales importantes, como los indígenas, a las personas de origen africano o asiático, o a los inmigrantes judíos y a otros grupos supuestamente incapaces de asimilar. Hacer esta distinción es fútil porque en México, desde el siglo XVI, el privilegio está vinculado a la procedencia. Desde el régimen colonial español, las mejores posiciones sociales se han reservado a gente de origen europeo, y eso hizo que las diferencias en la sociedad novohispana fueran de castas y no de clase. Además, el argumento de la discriminación por raza o por clase son dos cosas distintas, tiene una falla moral, pues parece un intento por hacer ilegítima a la primera y darle carta de aceptación a la segunda, cuando esta también debería ser combatida. Por ejemplo, hay entradas dedicadas a güero, naco o whiteness, así en inglés, porque la noción de la blancura subyacente a la noción de mestizaje es un ideal mundial que México importó. Una característica de nuestro racismo es que es social y particular, infligido por personas y grupos contra otros individuos y colectivos en vez de que lo ejerza el Estado o la ley, como en otras naciones. Que en la Unión Americana sea tan tangible ha ocasionado reacciones en su contra y el surgimiento desde hace más de medio siglo de movimientos antirracistas. Una de las trincheras que más fomentan estas actitudes son los medios de comunicación, pues en ellos se excluye de manera sistemática a las personas de piel oscura o apariencia indígena. Esto es discriminatorio, pero se nos presenta como un asunto que, de ser cuestionado, parecería cortar su libertad de expresión. Estas condiciones han hecho que el México de este siglo sea más discriminatorio que el del siglo XX. Es importante tomar en cuenta y considerar que nadie nace odiando a otra persona por el color de su piel o su origen o su religión. La gente tiende a aprender a odiar, y si ellos pueden aprender a odiar, también se les puede enseñar a amar. El amor llega más naturalmente al corazón humano que su contrario. El racismo crece de la ignorancia. Gracias por acompañarnos a lo largo de este video, espero que te haya gustado.